Bien, vamos a continuar estudiando el libro La ciencia de la yoga del señor Pikataimi y vamos a terminar la filosofía de las klechas con la quinta klecha, que es Abhinivecha, fuerte deseo de vivir. Y esta es como la resultante final de todas las series, la bonada de klechas que finalmente arriban al apego a la vida. Y vamos a estudiar, esto es un capítulo breve, cómo esas cinco klechas se estructuran y nos atan a los mundos inferiores, el mundo físico, el mundo emocional y el mundo mental inferior, o lo que se denomina la personalidad, y quedamos ausentes de nuestros principios superiores, como plantea la filosofía esotérica. También tenemos que considerar que gracias a gracias a las klechas es que el espíritu del Purusha puede venir a la existencia a generar un proceso de desarrollo o de desenvolvimiento, despertar de sus potenciales latentes. Pero en determinado momento de la evolución interna, el individuo se pregunta realmente cuál es el sentido de su existencia, si hay un propósito trascendente, y en ese momento, ¿no es cierto?, la filosofía de la yoga, el sistema Raya Yoga o el Buda Dharma o la filosofía esotérica empiezan a abrirnos un campo de entendimiento, de posibilidades de desarrollo hacia estados superiores que van más allá de lo estrictamente personal, que va hacia lo que se denomina lo individual, lo trascendental. Y en nuestro camino están las klechas, son nuestros impedimentos para progresar hacia la autorrealización, o de algún modo que nuevamente haya una plena conciencia de la verdadera naturaleza del Purusha o espíritu, que su naturaleza es divina, su naturaleza es unitaria. Así que las klechas se interponen y nos mantienen girando en los planos inferiores, como diríamos desde el punto de vista del Buda Dharma, del budismo, girando en el samsara, en los planos inferiores, atados a los objetos de los sentidos por las cinco klechas y fuertemente en particular por raga y vesa, atracciones y repulsiones. Así que vamos a comenzar a leer este breve capítulo y vamos a estudiarlo detenidamente. Dice: Abhinivecha es el fuerte deseo de vivir que domina hasta los doctos, sostenido por su propio poder. Abhinivecha es el fuerte deseo de vivir que domina hasta los doctos,
sostenido por su propio poder. Vamos a leer el comentario del señor Taimi. Todo el ser humano, y de hecho, toda criatura viviente, quiere continuar viviendo. A veces encontramos personas que no tienen nada que sacar de la vida. Su vivir es permanente miseria y sin embargo están tenazmente apegadas a la vida. La razón de esta aparente anomalía es que las otras 4 klechas están en plena actividad y entonces hay un fuerte deseo de vivir. No obstante, todas las circunstancias externas desfavorables. Hay 2 puntos en este sutra que requieren alguna explicación. Uno podría decir que las personas que tienen buena situación económica, salud física, salud mental, una familia bien estructurada, armoniosa, personas lo que podríamos llamar buena situación de todo punto de vista, que ellas estuvieran naturalmente apegadas a la vida. Y uno diría, sí, si yo estuviera en esa situación, también me aferraría a mis circunstancias y a la vida. Pero acá el señor Taimi dice que no solo las personas que están en buena situación social, económica, académica, familiar, están apegadas a la vida, sino todos nosotros en todas las circunstancias, en pésimas situaciones. Y igualmente estamos apegadas a la vida, porque la estructura de las klechas nos deja en una situación en donde nuestro cuerpo físico es todo lo que tenemos. Es el vehículo y nuestro cuerpo o campo emocional y mental, nuestros pensamientos y emociones, son los campos que tenemos, que nos quedan producto de la acción de las klechas y finalmente nuestra vida, nuestra conciencia queda condicionada a nuestra personalidad. Como hemos perdido la noción de nuestra verdadera naturaleza, que es de carácter universal, integrada, benéfica y de naturaleza bienaventuranza, o sea, un estado incomprensible para nosotros en nuestro actual estado de evolución, hemos perdido eso y por la acción de avidya, la ignorancia de ese estado superior, asmita, la identificación con los vehículos materiales, raga, las atracciones de los sentidos, besa, las repulsiones, ya estando identificados con los vehículos, y finalmente Vinivecha, que es la resultante de estar aferrado a lo único que nos queda, que es nuestra personalidad, nuestro cuerpo físico. Habiendo perdido lo superior, nos aferramos a lo que tenemos, a lo conocido, a lo inferior, a lo que hay, a lo que es. Entonces la acción
de las klechas termina desarrollándose en Abhinivecha. No nos queda otra, no tenemos otra cosa, otro puerto donde anclar que nuestra personalidad y sus circunstancias. Entonces, la acción de las klechas es profunda y radical. Y por eso es que aunque estemos en condiciones desfavorables y a veces terribles, nos adherimos, nos apegamos a la vida tenazmente. Y no solo las personas que estén en una buena posición o situación. Primero, el de que este fuerte apego a la vida es universal y se encuentra hasta entre los doctos. Es de esperar encontrarlo entre personas ordinarias, pero un hombre culto, por lo menos conocedor de las realidades de la vida, es de esperar que no esté aferrado a ella. Mas no sucede así. Un filósofo bien versado en todas las filosofías y con conocimiento intelectual de todos los problemas profundos de la vida, vive tan apegado a esta como cualquier persona ordinaria que ignora mucho sobre estas cosas. La razón para que Patanjali indique definidamente este hecho es, tal vez, su intención de hacerle notar al aspirante a yogi que el mero conocimiento intelectual no basta para liberar al hombre de su apego a la vida. Mientras el árbol de las klechas no sea destruido desde sus raíces hasta las ramas por un curso sistemático de disciplina yógica, el aspirante, perdón, el apego al vivir continuará en mayor o menor grado, a pesar de todas las filosofías que sepamos o prediquemos. Por lo tanto, el que aspira a ser yogi no debe poner su confianza en semejante conocimiento teórico. Debe emprender la senda de la yoga como único medio para liberarse de las klechas. Eh, Esto es súper importante tratar de comprenderlo porque muchos de nosotros que estudiamos por años las enseñanzas teosóficas, filosóficas, orientales en general, pensamos muchas veces o sentimos vagamente que por haber estudiado tanto, o incluso a veces dar conferencias o cursos o prestar alguna acción eh, que denominamos ayudar a los demás, a hacer servicio. Pensamos que esta estructura de circunstancias que hemos desarrollado nos va a llevar a algún estado superior de conciencia. Y lamentablemente esto no funciona así, porque las aspiraciones de la persona o de la personalidad están dentro del funcionamiento y poder de las klechas. O sea, la personalidad misma es una resultante de la acción de las klechas. Por lo tanto, creer que una actividad personal que no atenúe las klechas, sino que de alguna forma quizás las encubra, no va a llevarnos a muy lejos, para nada. Ni el estudio teórico,
que es necesario, pero no es condición, digamos, suficiente, sino que es necesario el estudio serio, lo más que se pueda. Pero ya sabemos que sin emprender la senda espiritual, que implica el desarrollo integral de varias cualidades, de varios principios, que están orientados a atenuar las flechas. O sea, el verdadero sendero espiritual está orientado a atenuar las flechas, revertirlas. En este caso de Abhinivecha, Besa, Raga, Asmita, Avidya, y Kaivalya hacia la liberación. Hay que revertirlas porque están expresadas, están operando vivencialmente esas flechas en nuestra personalidad. Así que esto no es un asunto de, como llevo 30 años estudiando la ciencia de la yoga, o como he hecho algunas acciones que podrían ser observadas como buenas, entonces estoy en la senda de la yoga. No, esto no es tan simple ni tan fácil. Si nuestra acción no está directamente orientada a atenuar las flechas, esto es más bien una cosa superficial. Entonces, si volvemos al sutra, dice muy claro, Abhinivecha es el fuerte deseo de vivir que domina hasta los doctos, sostenido por su propio poder. O sea, un docto es una persona extremadamente erudita y, digamos, conocedora, un docto en una determinada materia. Sin embargo, está tan adherido, apegado y dependiente como cualquiera de nosotros. Entonces, esto tiene que llevarnos a la reflexión que las, las flechas están operando, digamos, en nuestra vida y están lanzándonos a la identificación con nuestro cuerpo físico, con la personalidad en su conjunto, y nos están sosteniendo. Es como una fuerza de gravedad que nos tira hacia abajo, nos está sosteniendo a quedarnos experimentando en el plano físico, digamos. Es como una fuerza de gravedad, está operando las flechas en nosotros. Y nosotros tenemos que revertir eso a través de una serie de desarrollos, prácticas, disciplinas internas y externas para revertir esas fuerzas. Digamos, este es el sendero espiritual, revertir esas fuerzas que nos lanzan hacia los sentidos, hacia el exterior, hacia la identificación con un yo personal y separado, egocéntrico. Y tenemos que atenuar primero esas fuerzas y después revertirlas. Y esto es un asunto extremadamente complejo y que requiere toda la energía del aspirante, todo el compromiso y energía del aspirante. Requiere una reorientación de todas sus prioridades, absolutamente todo, porque ese emprender el sendero espiritual requiere todo de nosotros, y no algunos momentos o un poco de energía, un poco de interés, porque o si no, simplemente las fuerzas de las flechas van a continuar operando de manera fuerte y vamos a continuar en el ciclo del samsara, ¿no es cierto? Del ciclo de acción y reacción, de atracción y repulsión, que nos va a continuar a hacer girar en los ciclos de reencarnación y muerte, reencarnación, ciclo de
vagabundear, ¿no es cierto?, como dice el budismo, en el samsara, en los planos inferiores, en la personalidad. Entonces, si nuestra meta es la liberación, la autorrealización, eh, nuestros, tenemos que de alguna manera ir a prepararnos para vencer las flechas, por decirlo así. Esa es nuestra prueba. Esto es un asunto mucho más profundo y radical que estudiar teóricamente solamente o hacer algunas acciones que podamos calificar de positivas, que tienen su mérito, por supuesto. Estudiar teóricamente tiene su mérito, ayudar a los demás tiene su mérito, pero tenemos que ir est- estudiar profundamente la filosofía de las flechas, entender por qué estamos acá, cómo operan estas fuerzas y estudiar también todas las prácticas que van en la dirección de atenuar las flechas y ahí emprender el sendero de la yoga o el sendero espiritual. Entonces esto es mucho más serio de lo que uno aparentaba. Uno dice, ah, sí, no, yo 20, 30, 40 años estudiando. Sí, pero ¿realmente ha atenuado las flechas? Esto es muy... ¿Cómo uno puede saber si uno ha atenuado las flechas o no? Esto es muy simple. Cuando a uno le pasa una situación desagradable o extremadamente desagradable, se activan las flechas. Se activan tendencias que estaban latentes. Cuando uno es maltratado, por ejemplo, insultado, menoscabado, se activan las flechas. Uno siente odio, aversión, rechazo. Muchas semillas, muchas flechas están latentes. Uno puede estar meridianamente tranquilo si no le pasa nada malo, pero cuando vienen situaciones sumamente graves y desagradables, se activan las flechas de una manera brutal. Y ahí podemos darnos cuenta que todo lo que hemos estudiado, que todo lo que hemos hecho, ha dejado a todas las flechas intactas en nuestra naturaleza personal. Pero si yo llevaba 40 años estudiando y ahora estoy deprimido, estoy depresivo, estoy mal, estoy enfermo, esa es la experiencia común de todo estudiante de teosofía o aspirante espiritual. Llevo tantos años estudiando y ahora estoy mal y estamos mal. Y muchos de nosotros podemos estar muy mal porque hemos dejado a las flechas intactas. Todo fue superficial. Toda nuestra acción fue superficial. Por eso que hay que estudiar profundamente, incluso en ese estudio profundo, tratar de ir más allá del intelecto, vislumbrar intuitivamente, ¿no es cierto?, tratar de atraer un poquito de esa intuición superior que es Buddhi, para que podamos ver realmente algo de esto que estamos estudiando. Y podamos ver que si no hemos entrado en la senda de la yoga, eh, todas las flechas están durmiendo, esperando la oportunidad de despertarse. Y viene la oportunidad, vienen las circunstancias, porque la vida, el karma, nos prueba y viene la situación y se despiertan esas flechas y ahí estamos sufriendo y preguntándonos cómo llegué aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo estoy tan mal? Y porque todo lo que hicimos fue en la cáscara, en la superficie, fue superficial. Así que esto es un asunto extremadamente serio a considerar. A menos que, bueno, si nuestra intención es no pasar del plano teórico, bueno, ahí no habría mayor dificultad. Pero un individuo, por ejemplo, que comienza muy levemente a despertar, se da cuenta de dukkha, sufrimiento. Se va
tal vez no va a darse cuenta de cómo operan las klechas y toda esta filosofía de las klechas, pero sí va a empezar a darse cuenta que la vida es sufrimiento, como dice el Buda en las cuatro nobles verdades. ¿Mm? Se empieza a despertar a que todo, hay un sutra en los Yoga Sutras de Patanjali, dice que justamente que el hombre que despierta ve que todo es sufrimiento, activo o potencial, ¿no es cierto? Entonces, esto es un asunto interesante para examinar, para analizar profundamente. El otro punto es que Abhinivesha se sostiene por su propio poder inherente. Hay cierta fuerza constante y universal inherente a la vida que automáticamente se expresa como el deseo de vivir. Este deseo no es fruto de algún desenvolvimiento accidental en el curso de la evolución, sino que parece ser un rasgo esencial del proceso evolutivo. ¿Qué es esa fuerza tan potente que parece sustentar la corriente de la vida y que hace que toda criatura se aferre a la existencia como una ventosa? Según la filosofía yógica, esta fuerza tiene su raíz en el origen mismo de las cosas y empieza a actuar desde el instante en que la conciencia entra en contacto con la materia y se inicia el ciclo evolutivo. Como les decía, eh, en nuestra naturaleza esencial, según esta filosofía, somos espíritu puro, el purucha, eh, un estado universal de conciencia. Es muy difícil de expresar porque nuestra capacidad mental, cerebral, no podemos entender lo que es un estado universal, pero eso es el purucha, un estado universal de conciencia. Y, y, y cuando opera la filosofía de las klechas para impulsar la evolución, finalmente quedamos reducidos a una persona, a un cuerpo físico, a algo pequeño. Entonces, nos aferramos a la existencia física y psicológica porque es lo único que nos queda, porque hemos sido reducidos. Entonces, de ahí viene ese fuerte apego a la vida, ese instinto de supervivencia brutal, físico y psicológico. Avidya es la raíz de las demás klechas, de todas las klechas, como se indicó en 2.4. Y Abhinivecha no es otra cosa que el fruto o expresión final de la cadena de causas y efectos, que se pone en movimiento al nacer Avidya y envolverse la conciencia en materia. Las diferentes klechas no están desconectadas, forman como una serie que empieza en Avidya y termina en Abhinivecha. Esto lo confirma el Sutra 2.10 al decir que el método para destruir las formas sutiles de las klechas es reversar el proceso que las produjo. De suerte que Abhinivecha no es sino la fase final en el desarrollo de las klechas, y es por eso que se sostiene por su propio poder inherente. Mientras no desaparezca la causa inicial, los efectos subsiguientes continuarán apareciendo en interminable sucesión. Dentro de esta serie de klechas, las que aparecen como causa inmediata del apego a la vida son raga y besa, o sea, atracciones y repulsiones. De esto se deduce que mientras más fuertes sean las atracciones y repulsiones que un individuo sienta, mayor será su apego a la existencia. Vemos que así es por lo general. Las personas más dominadas por atracciones y repulsiones violentas son las más apegadas a la vida.
Vemos también que en la edad avanzada, estas atracciones y repulsiones pierden mucho de su fuerza y que a la par con ello el deseo de existir se hace comparativamente menos fuerte. Bueno, el envejecimiento, las enfermedades atenúan superficialmente las brechas, no las atenúan como lo hace la práctica de la yoga, ¿cierto? Como lo hace un sendero espiritual, una vida espiritual, que de verdad atenúan las brechas, de verdad, en su raíz. Pero el envejecimiento, la enfermedad, ¿no es cierto? El agotamiento, el cansancio, el paso de los años, las dificultades, hacen una atenuación superficial de las brechas, digamos. ¿Y por qué? Porque de alguna manera la naturaleza nos prepara para el morir, digamos. De cierta forma, el envejecimiento, el estar agotados, cansados, el que las facultades sensoriales vayan disminuyendo gradualmente, poco a poco, nos va preparando para la muerte del cuerpo físico, el fin de la personalidad. Entonces, ahí se atenúan superficial las crechas. La manera de atenuar las crechas de manera en su raíz el sendero de la yoga, un sendero espiritual. Así es que es muy interesante esta filosofía, estas 5 causas del sufrimiento, que es una filosofía muy profunda y que es la base, como dice el señor Taimi, que estructura todas las escuelas de yoga. O sea, como estamos en esta situación, digamos, es que el sendero se abre para nosotros y las prácticas van orientadas, el desenvolvimiento interior está orientado a atenuar las flechas para producir samadhi. Samadhi es un estado de fusión, de integración, que es gradual también, que va paso por paso, plano por plano. En estado de samadhi podemos trascender de un plano a otro y para llegar a samadhi hay que atenuar las flechas. El fuerte de apego a la vida, deseo de vivir, las repulsiones, nuestras aversiones, odios, resentimientos, nuestras atracciones, nuestros deseos, nuestras dependencias a lo agradable, nuestra eh, identificación con la forma, con los vehículos y finalmente revertir avidya o nuestra ignorancia fundamental de nuestro verdadero ser por el conocimiento de nuestro verdadero ser, por recuperar de alguna manera el conocimiento de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Entonces eso tiene que ser revertido en el proceso del sendero, en el desarrollo del sendero espiritual. Así que esto no es un asunto tan fácil ni sencillo como muchas veces se quiere dar a entender. ¿Mm? Pero es interesante estudiar la filosofía de las klechas porque nos permite ir comprendiendo nuestra situación existencial, digamos, por decirlo así, nuestra situación espiritual y cómo son estas causas y estas fuerzas que están actuando y condicionándonos y limitándonos y que son aquello a lo cual nosotros vamos a tener que enfrentar de cualquier manera. De todas maneras vamos a tener que enfrentar esto. Si es que queremos, digamos, salir de esta situación limitada en la cual nos encontramos para aproximarnos a emprender una senda de liberación, Kaivalya, de liberación de la esclavitud de los estados físicos, materiales y mentales, ¿no es cierto? Porque ahora estamos en Prakriti, inmersos en Prakriti, y
tenemos que hacer que las cualidades o las potencialidades de el purucha se vayan despertando por el desarrollo interno. Entonces, esas potenciales latentes nos van a permitir ir atenuando las klechas gradualmente. ¿Mm? En este minuto están activas. Puede que una persona en determinado momento esté muy tranquila, muy serena, porque no le ha ocurrido nada. Pero les voy a poner un ejemplo a la inversa. Vimos el ejemplo de que a una persona le pasa algo muy feo o algo muy desagradable y despierta repulsión inmediatamente, ¿no es cierto? Todas las flechas actúan en su conjunto, pero la que se despierta y que la que uno siente es la repulsión, ¿no es cierto? Pero está la flecha de la atracción, que es cuando algo agradable se nos presenta, inmediatamente quedamos adheridos, apegados a eso, y eso también es una flecha, porque eso va a causar posteriormente sufrimiento, como ocurre normalmente en la vida de cada uno de nosotros. Y esto genera una estructura, un círculo vicioso que nos mantiene girando en la personalidad, en la actividad, como diría Krishnamurti, la actividad del pensamiento, la actividad egocéntrica. Y de ahí no podemos salir. Estamos atrapados en nuestros propios contenidos mentales, ¿no es cierto? Entonces eso es aquellas energías, fuerzas y elementos que tenemos que contrarrestar, que tenemos que atenuar, porque todo esto es para llegar a Samadhi, en un estado de concentración profundo donde se genera una integración. Y esa integración nos permite ir poco a poco, eh, que nuestra conciencia retorne a planos superiores en la búsqueda de la conciencia de nuestra verdadera naturaleza esencial en el Purucha. Así que bueno, esta es la filosofía de las flechas. Hemos hecho un estudio breve, eh, pero que puede darnos una idea de en qué se basa el Raya Yoga, digamos, y por qué hay que emprender el sendero espiritual. Aquí está la filosofía que lo explica. Así que es interesante y bueno, cada uno de nosotros puede continuar leyendo y estudiando este, esta filosofía de las flechas en el libro La ciencia de la yoga del señor Ikatai. Así que les mando un saludo y nos encontramos en un próximo video de la ciencia de la yoga.